Estar aquí. Les voy a contar brevemente desde el punto de vista de Izquierda Unida el próximo pleno, que para ser el penúltimo tiene material, tiene mucho contenido. Saben ustedes que vamos a presentar una modificación puntual de la Ley Electoral de Extremadura para que se rebaje el tope que permite entrar en el reparto de diputados al 3%. Nos parece que es una medida de absoluta justicia democrática, porque ya hay 10 comunidades que tienen ese tope del 3% y solo algunas tienen el 5%. En esas comunidades, naturalmente, se produce un mapa político más plural y nos parece a nosotros que la sociedad extremeña merece abrir esa puerta, porque no tiene que ser en blanco y negro como ha sido durante muchísimos años, y, bueno, confiamos en que los grupos lo respalden. La intervención estará repartida entre los tres portavoces que respaldan la iniciativa, desde el partido CRES, Partido de Extremadura Unida, los regionalistas y el Grupo de Izquierda Unida Verde Síes. También se va a debatir el proyecto de ley del PSOE, en el que proponen que se reduzcan los sueldos de los altos cargos y del Consejo de Gobierno en un porcentaje determinado. Y también va a la convalidación del decreto ley del propio Gobierno, en el que se consagra la propuesta que ya ha salido a la mesa de reducción del 5%. Nosotros nos vamos a abstener en ambos casos, porque parece que hemos entrado en una especie de subasta a ver quién pide más. Y nuestra propia propuesta es que queremos que se haga como se hizo hasta ahora. La propuesta de reducción del 5% la hizo este portavoz en un debate desde la tribuna, que fue recogido por la mesa de la Cámara y que acordó la reducción del 5%. Pues queremos que tal vez el proceso sea el mismo, que es la propuesta nuestra. En la mesa de la Cámara, nuestro representante, que es Alejandro Nogales, va a proponer la reducción del 15%. Porque yo no pido a nadie nada que yo mismo no pueda hacer. Entonces, vamos a empezar por la Cámara, que afecta a todos los diputados. Y después el Gobierno no tendrá más remedio, sin duda, que sumarse a esa iniciativa, como ya hizo. Nosotros propondremos en la mesa de la Cámara reducción del 15%, que sumado al 5% que ya hay, de una reducción del 20%, que nos parece bastante considerable. En cuanto a la convalidación del decreto ley y el proyecto de ley que presenta el PSOE, no vamos a entrar en la subasta, a ver quién pide 5 puntos más, medio punto más, un punto más, y nos parece que este tema debía tener el tratamiento que ya tuvo. Quiero comentar con ustedes los datos del paro, porque aunque haya habido una bajada sustancial de 3.200 personas, el resultado es absolutamente insuficiente cuando sigue habiendo más de 135.000 parados. Y confirma varias cosas: que no estamos en un cambio de tendencia, estas cifras son absolutamente estacionales. Igual que en junio hace más calor, pues en junio normalmente bajan las cifras del paro. Los sectores que permiten esta reducción de las cifras del paro son el sector servicios, es cuando empieza la temporada turística, hay más trabajo en los restaurantes, en los bares y todo eso, y la actividad agraria. Entonces es normal que la estación haga reducir las cifras del paro. Vamos a presentar una propuesta de impulso para que se mantenga la situación, los contratos de la Orquesta de Extremadura, para que se le dé un giro a la negociación que hay. Ustedes saben que le están proponiendo pasar a fijos discontinuos y a nosotros nos parece que esa alternativa no es la mejor para garantizar la estabilidad y la calidad de la orquesta. Y presentamos en ese sentido una propuesta de impulso que la defenderá mi compañero Víctor Casco. Y también presentamos una propuesta de pronunciamiento para que la Cámara, para que el Parlamento extremeño conmine a la central nuclear de Almaraz a que cumpla la Ley 12 de 2011, que obliga a las empresas que tienen por objeto explotar las centrales nucleares a que tengan personalidad jurídica. Tiene que convertirse en persona jurídica. Y precisamente el 28 de mayo cumplió el plazo de un año que se daba en esa ley para que la central nuclear de Almaraz deje de ser una agrupación de intereses que no tiene forma societaria y que tenga personalidad jurídica. Este es un paso que permite acercar la realidad de que finalmente la central nuclear de Almaraz termine tributando en Extremadura y contribuyendo con mucho más recursos de lo que lo hace al bienestar de los extremeños y a las políticas que nos parezcan oportunas, por esta situación que es un poco anómala, ya que soportamos todos los inconvenientes y no tenemos ninguna ventaja. Esto es lo que tengo que contarles de cara al próximo pleno. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, como siempre, con mucho gusto intentaré responderla. Sí. Pues no sabemos qué quiere decir el señor Rajoy, pero decir más esfuerzos quiere decir que van a acelerar los recortes o que van a haber más recortes. Nuestra posición respecto a eso no cambia.
Si dijimos que no a los recortes anteriores que intentó proponer el Gobierno extremeño, diremos que no a los que vengan, que será llover sobre mojado. O sea que esperemos que lo traduzcan en datos concretos, porque decir hay que hacer más esfuerzos, eso es un poco ambiguo. Ya veremos a ver en qué se concretan esos esfuerzos, pero nuestra posición va a ser contraria, naturalmente, como hasta ahora. Pedro, ¿una valoración acerca de los recortes de 18 millones de euros en agricultura? Bueno, la Consejería de Agricultura, digamos que es la víctima, una de las víctimas de los recortes complementarios. Y eso está afectando fundamentalmente a la prima de polinización y a los seguros agrarios, aparte de otras partidas que están por ahí. Nos parece que, digamos, que eso es darle un apretón más, o clavar más la reja, si quieren ustedes, en términos agrícolas, a un sector que está agonizando desde hace 15 o 20 años, que además de los problemas de mercado, los problemas de precios, pues entonces supone una banderilla más al sector del campo que está en enormes dificultades y que parece ser que han escogido, pues, no sé, una de las hermanas pobres, que nos parece que no va a resolver ningún problema, sino que va a acentuar los que ya hay, y el campo está que arde. Y no lo digo solamente en términos físicos, Las asociaciones profesionales, los sindicatos agrarios, están más que descontentos por la tardanza en el pago de cosas que les deben desde el año 2010-2011, y encima por la reducción de determinadas partidas que tenían que ir, digamos, a paliar la situación de extrema dificultad en la que se encuentra. Insisto otra vez en lo de los seguros agrarios, la prima de polinización, etcétera, etcétera. El pago del greening que se les debe, el pago de las ayudas agroambientales. En fin, nos parece que es una de las peores opciones. Si usted me dicen a mí dónde hay que recortar, yo digo que recortar con mucho las uñas, no hay que recortar más. Pero que la agricultura es un sector, digamos, que ya viene sufriendo los recortes, las dificultades en esta región nuestra. Como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias. Buen día.
Buenos días. Bueno, para el pleno del jueves que viene, que será un pleno larguísimo, hay que traerse tupper para por la tarde, que terminaremos cuando ya no quede apenas sol. Va a ser un pleno excesivamente largo. El Grupo Parlamentario Socialista ha impulsado para este pleno las siguientes iniciativas. En primer lugar, queríamos que se elevara al pleno el dictamen de la comisión que ha estado evaluando la internacionalización de la economía. Decía el señor Monago en el debate del Estado de la región que no había habido acuerdo en la ponencia de internacionalización y es más que evidente que el próximo jueves se dará cuenta que cuando él estaba diciendo eso ya hacía más de una semana que estaba cerrada una posición común de los tres grupos sobre la internacionalización de la economía extremeña y de la empresa extremeña en particular. Con lo cual no es extraño que la región vaya como vaya con este grado de desconocimiento. Hemos impulsado una propuesta de ley para que definitivamente el señor Monago pase de las musas al teatro, de las musas del teatro pase a la realidad de aportar solidaridad y esfuerzo compartido como han hecho tantos y tantos ciudadanos extremeños. Me estoy refiriendo a la propuesta de ley para adecuar los salarios de los altos cargos y especialmente los correspondientes a los miembros del Consejo de Gobierno. Es conocida la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de que los miembros del Consejo de Gobierno tienen que rebajarse el salario un 10% y el resto de los altos cargos un 5%. Entre otras razones porque es de justicia que quien más cobra aporte más a los esfuerzos, porque lo que no es normal es que se hagan los esfuerzos con independencia del nivel de renta. Cuando los socialistas gobernábamos Extremadura, los miembros del Consejo de Gobierno se rebajaron el salario un 15% y los altos cargos de la Administración se rebajaron un 8%. Por tanto, cabe la misma proporción y el mismo esfuerzo de este Gobierno que del anterior. Es más, si cabe de este Gobierno más, porque la situación económica es aún peor y le están pidiendo esfuerzos a los pensionistas para que paguen sus medicinas, le están imponiendo la tasa Monago, la tasa del agua, que va a subir el agua entre un 30 y un 60% a personas que tienen un nivel de renta muy bajo, y es de justicia social que el señor presidente de la Junta y los miembros del Consejo de Gobierno hagan un mayor esfuerzo. Aunque resulta curioso cómo algunos otros grupos se van a abstener porque no quieren que sea el 10 y el 5, cuando ellos quieren el 5. Y ahora dicen que van a llevar una para el 15, que no quieren entrar en el sorteo, no sé si del oro de la Cruz Roja, pero parece una tómbola, porque si proponían el 5, nosotros hemos hecho una propuesta más progresiva, que es 10 y 5, y les parece que eso es una tómbola, y ahora van a proponer el 15, pues parece que hay alguna discordancia entre la coherencia. Yo creo que es más bien por no tomar partido sobre una cuestión concreta que va a venir, no sé con qué sentido, pero no parece que quieran tomar una posición muy concreta. Hemos impulsado igualmente una propuesta de impulso para el Pleno que tiene que ver con seguir manteniendo el plan Infoex dotado con presupuesto público, prestado por la Junta de Extremadura y operado por personal empleado público. Tenemos la impresión, más que justificada, que la Junta de Extremadura, igual que han hecho otras comunidades autónomas, pretende la privatización parcial del plan Infoex. Y ya estamos viendo los efectos de reducir el presupuesto y los efectos de privatizar una parte de los servicios de extinción de incendio, lo que suponen en otras comunidades autónomas. Como se ha hecho un buen trabajo, un excelente trabajo por el que hay que felicitar
a quienes planifican y a quienes desarrollan el Plan Infoe en estos últimos años, hay que seguir apostando por lo que funciona y nosotros hemos propuesto que siga siendo un servicio público. Hemos también impulsado una propuesta para que la Junta de Extremadura ponga en marcha un servicio de intermediación en los desahucios. Los desahucios son una de las expresiones más socialmente injustas de la crisis bancaria en este momento. Y, por tanto, tanto las que tienen que ver con los desahucios que producen las entidades financieras como aquellos otros que tienen que ver con la actuación de la Junta de Extremadura en las viviendas sociales, hay que hacer una actuación decidida desde lo público para que los ciudadanos no sean los que finalmente paguen la dramática situación con sus viviendas. Luego hemos impulsado 2 interpelaciones, una para que nos explique la Junta de Extremadura cómo va a evolucionar el gasto educativo y el cumplimiento, por tanto, de la Ley de Educación de Extremadura, y una segunda que tiene que ver con el empleo juvenil. Esta interpelación del empleo juvenil, sabéis que quedó pendiente del anterior pleno porque la consejera no podía comparecer en aquel momento. Y se ha impulsado por parte del Gobierno la convalidación del decreto ley que aprobó sobre contención del gasto. Un decreto ley que es un dichado de virtudes, sobre todo porque lo van a estudiar en todas las universidades como ejemplo a no hacer de decreto ley. No es un decreto ley la figura para resolver los coscorrones y los suspensos que se ha llevado el Gobierno hace 15 días en la Asamblea. Si el proyecto de ley de contención del gasto fue devuelto a la Asamblea, por la Asamblea, evidentemente no se puede venir a recuperar el suspenso 15 días después, salvo que alguien se abstenga y le permita pasar la convalidación de este decreto. Nosotros ya anuncio que votaremos en contra, por coherencia con lo que hicimos con el proyecto de ley de contención del gasto, porque además no se puede hacer un decreto ley para modificar la ley de turismo y la ley de mancomunidades, entre otras razones porque el decreto ley es un procedimiento especial de urgencia, un procedimiento legislativo especial de urgencia, y no hay ninguna urgencia para modificar ni la ley de turismo ni la ley de mancomunidades, salvo que haya un especial interés en hacer desaparecer a las mancomunidades, que es lo que traduce la actuación del Gobierno. En definitiva, esas son algunas de las iniciativas que nosotros hemos impulsado y que tienen mucho que ver, evidentemente, con nuestra defensa de los servicios públicos y de las personas que más necesitan de lo público. Y a continuación, pues a las preguntas que ustedes quieran plantear. Las cifras de paro vienen a poner de manifiesto que, aunque ha disminuido el desempleo, y siempre es bueno que en verano se aproveche la situación estacional, de empleo estacional, para disminuir las listas de paro, lo que está poniendo de manifiesto este descenso es que no es un cambio en la tendencia de generación de empleo, sino que lo que está poniendo de manifiesto es que se sigue destruyendo empleo y cada vez hay más personas que están fuera de la cobertura por desempleo. Esa es la dramática situación que demuestran las cifras de paro. Más empleo temporal, menos protección frente al desempleo, menos prestaciones contributivas, y al final esto es una situación que no tiene freno, porque el Gobierno de Monago ha desistido, se ha declarado insolvente para arreglar el problema del desempleo en Extremadura. Ayer tendría Rajoy mayor fuerza de comunidad para definir el déficit. Pues el señor Rajoy lo que debería hacer es cumplir con su obligación del presidente del Gobierno de España y cumplir él con las obligaciones del déficit, porque hasta ahora lo que ha hecho el señor Rajoy es
traspasarle sus obligaciones de cumplimiento del déficit a las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas, especialmente la que preside la nuestra, la del señor Monago, lo que hacen es pasar el cumplimiento del déficit a los ayuntamientos y a los ciudadanos. A los ayuntamientos por no pagarle los servicios que prestan y que tienen delegados de la Junta de Extremadura, y a los ciudadanos, por ejemplo, con el recetazo que desde el día 1 de julio los pensionistas de Extremadura están financiando el déficit de la comunidad autónoma durante 6 meses. Es decir, los pensionistas adelantan dinero a la Junta para que la Junta cumpla con el déficit y la Junta se lo devuelve dentro de 6 meses. Eso es lo que ha hecho el señor Rajoy y eso es lo que ha hecho el señor Monago. Por tanto, el señor Rajoy no puede pedirle más esfuerzos a la Junta, a Extremadura, a la Comunidad Autónoma de Extremadura, porque la Comunidad Autónoma de Extremadura no puede hacer más recortes porque está en la situación crítica que dijimos en el estado del debate, en el debate del Estado de la región. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias. Hola, muy buenas. Buenos días a todos y gracias por asistir a esta nueva cita después de la Junta de Portavoces. Como supongo que ya le habrán informado, el próximo pleno se prevé extenso, largo, con algunos puntos realmente interesantes y donde vamos a dejar claro ante todos los ciudadanos cuál es la posición real, sin máscaras, de más de un diputado que, si bien es cierto que en su momento y al principio de esta legislatura mostraba, bueno, pues un cierto candor con algún grupo parlamentario, ahora, concretamente el próximo jueves, se va a ver ante todos los ciudadanos sin esa máscara, sin esa cara y ese traje de negro agorero, y mostrando a la ciudadanía cuál es la claridad de sus posturas y, desde luego, esa intencionalidad única y exclusiva que tenía, tiene y, sin duda alguna, tendrá. Y me estoy refiriendo, lógicamente, a esa persona que ya marcó a su representante en Cáceres y ahora lo acaba de marcar también en Plasencia. Me estoy refiriendo al Guillermo Fernández Vara, quien tiene y utiliza discursos distintos, bien se trate del primer día de la noche electoral, donde todo le parece bien, adecuado, correcto, y que con el paso del tiempo,
bueno, pues cambia su discurso y que desde luego tendrá que justificar muy bien ante los ciudadanos el próximo jueves. Como digo, la relación del orden del día, a ustedes ya se la habrán citado el resto de portavoces que han depuesto ante este micrófono. Hay algo importante y es a lo que estoy haciendo referencia, y es a la primera propuesta de ley, concretamente a la que se trata la reforma de la ley electoral, bajar de 5 a 3% ese umbral, que para nosotros nos resulta esencialmente importante más que nada porque lo que pretendemos es que los ciudadanos, el mayor grupo posible de ciudadanos extremeños, puedan encontrar su punto de representación, su parcela de representación dentro de lo que es la casa de todos, cuál es la Asamblea de Extremadura. Por eso podrán contar esta propuesta de reforma, esta propuesta de ley, desde luego con el apoyo de este grupo parlamentario, porque nos parece importante que el ciudadano debe ser oído y que el ciudadano debe ser oído a través de lo que son los representantes que democráticamente son elegidos cada 4 años. Y en sentido contrario podemos mostrar también con respecto a la siguiente propuesta de ley, concretamente en cuanto a la reducción que se pretende del 5% de los consejos de administración y de un 10%, perdón, un 5% de altos cargos y un 10% en el Consejo de Gobierno. Porque yo creo que el Partido Socialista y concretamente su portavoz y presidente y líder tiene un gran problema consigo mismo. Yo no creo que sea prudente el enmarcar dentro de lo que es una subasta el trabajo digno que desarrollan día a día todos los diputados en esta Asamblea. Y lo decimos así desde el punto y hora y desde el prisma claro que tenemos de que el diputado, la función del diputado, no puede pasar por lo que es ese absurdo y maniqueo intento por parte del Partido Socialista de intentar decir «y tú más». Al Partido Socialista se le llena la boca diciendo y proponiendo cuestiones como la que ahora y el jueves debatiremos, pero se le olvida decir la verdad al ciudadano y se le olvida decir que por obligación, porque así se lo impusieron en su gobierno, en su legislatura, ya fue una reducción del 15% la que se alcanzó y que tras la del 5% que también fue aprobada, estamos hablando que ahora mismo aquella reducción que se pretende, esa reducción que se pretende ahora, sería sumarla a un 20% real, efectiva, y como dato no lo dice este portavoz parlamentario, sino simplemente son datos objetivos. ¿Cuál es? Que el propio expresidente del Gobierno de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el sueldo que cobraba de todos los extremeños en su legislatura antes de cambiar esta senda, este camino y este futuro de Extremadura, ascendía a la nada despreciable cantidad de 100.000 euros. Con lo cual no estamos hablando de cuestiones ni de matices de más grises o menos grises, estamos dando datos objetivos. Estos son los que tiene que hacer frente y tiene que explicar el señor Fernández Vara y su portavoz. Con respecto también nos parece importante que ahora se sumen a algo que nosotros estamos planteando, cuál es la convalidación del decreto ley que ha presentado el Gobierno. A nosotros nos parece importante ya no solo esa reducción que ya en su día fue anunciada del 5%, por eso decimos que no se puede entrar el y yo más, sino que además se adoptan otra serie de medidas en cuanto a la contención del gasto y que sin duda el debate que se producirá en el seno de la sesión plenaria del próximo jueves será enriquecedor, sobre todo para determinar y para ver cuáles son esas medidas que el Gobierno entiende que son importantes, necesarias y esenciales para consolidar esa senda que con el dato de hoy, que todos pueden haber comprobado en cuanto a la baja en ese número de parados que hay en Extremadura, parece que hay una cierta parte de parlamentarios o de grupos parlamentarios que sinceramente da la sensación, y eso nos causa tristeza, que no se alegran. Y digo esto y me atrevo a decir esto porque parece que les entristece que la senda cogida por parte del Gobierno de Extremadura esté dando éxitos. Y miren ustedes, no quisiera yo tampoco alertar sobre que a partir de ahora todo va a seguir absolutamente igual y que esta proporción en cuanto al éxito
y a la disminución del paro va a continuar de una forma progresiva. Nosotros somos conscientes de que la situación es difícil, pero también somos conscientes de que la senda que estamos marcando es la acertada y que con esa prudencia que se nos exige y que se le exige al propio Gobierno, desde luego que es un dato positivo y todos debemos estar satisfechos, sobre todo porque se está tocando aspectos tan sensibles como son los parados de larga duración, lo que son parados de la agricultura, de la construcción y de los servicios. Nos parece importante el dato, esas 3.217 personas que esta mañana hemos tenido el resto de extremeños la gratificante noticia de ver cómo habían salido de esa lacra de la lista del paro. Nos parece lamentable y triste, como digo, que por parte de esos señores de negro y agoreros, esas personas y miembros honorarios del Club del Pesimismo, desde luego no se traslade a la ciudadanía esa satisfacción que desde luego por el resto de grupos parlamentarios sin duda hemos mostrado. Miren ustedes, se va a formalizar lo que es la comparecencia del consejero de Fomento para explicar sobre las líneas importantes que en materia de turismo ya se ha venido anunciando y que a lo largo de la sesión plenaria se va a consolidar e informar con mayor profusión al resto de los extremeños. En cuanto al dictamen de ponencia de la internacionalización, algo que si bien y a priori podría entenderse que ha sido planteado y presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, bien es cierto y de reconocer, y entiendo que a lo largo de esa sesión plenaria del próximo jueves será el propio Grupo Parlamentario Socialista quien lo reconocerá, la labor, como digo, importante y además mensaje importante y de esperanza a todos los extremeños, cómo se pueden conseguir cosas en forma consensuada, de forma negociada y en definitiva entre los tres grupos parlamentarios que ocupan el arco del hemiciclo. Este ha sido un trabajo grande, importante y sobre todo dirigido a lo que se pretende, a generar esa confianza entre las empresas extremeñas que salen al exterior. Miren ustedes, también se va a ver en el próximo pleno una propuesta de impulso en cuanto a la Orquesta de Extremadura. Nosotros queremos mostrar desde luego ese ánimo de garantizar la estabilidad laboral de la Orquesta de Extremadura. Pero también consideramos que la Orquesta de Extremadura debe tenerse y estar como una institución cultural. Será un debate también, desde luego, donde se quedará claro el posicionamiento de este grupo parlamentario, al igual que también y por importancia a lo que es el plan Infoex. Nosotros aquí hemos introducido una propuesta de sustitución en el sentido de incluir que se buscarían fórmulas para garantizar, porque nos parece esencial, la sostenibilidad del sistema público de lucha contra incendios, no solo a corto, sino a medio y largo plazo. Y de igual forma, nos parece importante también que, en cuanto a las interpelaciones presentadas, se dará la oportuna contestación y el debate será enriquecedor, sobre todo porque, en cuanto a la materia de empleo juvenil, acabamos de ver cómo se ha conseguido en esta reducción de parados en Extremadura también algo muy importante en lo que son esos jóvenes que han encontrado su primer puesto de trabajo. Por eso, a aquella noticia que en su momento también le dijimos a todos los extremeños de que había una implicación directa por parte de este Gobierno en cuanto a ese empleo juvenil, durante 6 meses se ha visto cómo se ha venido proyectando ese empleo dirigido a los jóvenes y el resultado se ha estado palpando durante 6 meses seguidos. Bueno, pues vemos con estos datos que realmente esa idea se consolida y que la idea clara del Gobierno de José Antonio Monago es apostar, sin duda alguna, por ese empleo juvenil. No nos olvidemos que el dato del paro al que antes hacía referencia es el mejor dato si lo comparamos con este mes de los últimos 5 años. Por eso, el querer alegar ahora que es una cuestión de estacionalidad nos parece, en fin, un discurso obligado, pero en toda línea absolutamente erróneo, si me permiten la expresión, incluso falso de forma voluntaria. La importancia del dato de la rebaja del paro es algo esencial y creo que desde este grupo parlamentario lo que queremos es trasladar ese ánimo, esa esperanza y, desde luego, comunicarle a todos los extremeños que se está trabajando para que esto permanezca en el tiempo, que no sea una cuestión meramente coyuntural, sino que el futuro se está marcando y que ese futuro es el de todos los extremeños.
Si tienen alguna pregunta que hacerme, estaré encantado de contestarles. Sí, una aclaración, Miguel. En referencia a la propuesta de reducción de sueldos, la postura del Partido Popular es que está en contra de la reducción de los sueldos de altos cargos y del gobierno. Bueno, nosotros no le quepa ninguna duda que dentro de lo que es ese juego que no me parece limpio, que se está sucediendo por parte de los responsables del Partido Socialista y concretamente de este grupo parlamentario socialista, no podemos permitir que se entre en ese juego sucio, mucho más cuando se está haciendo por parte del grupo parlamentario y además, incluso en esta sesión plenaria por parte del Gobierno, un proyecto mucho más ambicioso donde no solo se recoja lo que es una reducción del 5%, sino además otras medidas en cuanto a la contención del gasto que va a suponer esa medida que, como digo en muchas ocasiones, de verdad, y los ciudadanos deben entenderlo porque es una postura que tanto desde el Gobierno como desde este grupo parlamentario entendemos que muchas veces una reducción del gasto, una reducción de los costes en los servicios públicos supone, sin duda, un incremento de esos recursos que de forma tremenda nosotros estamos buscando a lo largo y ancho de que se plantearon la necesidad de corregir el déficit y llegar al 1,5%. Comentaba ayer Rajoy que hay un esfuerzo de las comunidades para seguir cumpliendo el déficit. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que lo que hizo ayer el presidente nacional del Partido Popular fue algo que era necesario y es recordar a los ciudadanos que la senda, si bien he dicho antes, está marcada, el camino muchas veces está lleno de adversidades y de obstáculos y esos obstáculos requieren de un esfuerzo por parte de todos los ciudadanos y ante ese esfuerzo debemos estar todos preparados con independencia del signo político que nos pueda animar cada 4 años en unas elecciones. Este es un trabajo conjunto que todos los españoles debemos hacer por la idea clara de que aquí lo que se está pretendiendo es salvar ni más ni menos que la sostenibilidad del sistema conocido y hasta la fecha bien valorado de la economía española. Yo creo que el trabajo que se está haciendo por parte del presidente Mariano Rajoy en cuanto a transmitir esa esperanza, a transmitir esa claridad de ideas que se pretende con el futuro de las medidas que se están poniendo en práctica, yo creo que ya están dando sus frutos, esos frutos se verán a medio y largo plazo, pero sobre todo están poniendo las bases para que, como digo, esa economía que todos queremos que vuelva a determinarse como sostenible para todos los extremeños, no viviendo del crédito como nos tenía acostumbrado el gobierno de Zapatero en los últimos 8 años, sino viviendo sobre la realidad, debe ser algo que todos los extremeños debemos y todos los españoles debemos compartir. Por eso no nos llama la atención el comentario y desde luego el mensaje que ayer trasladó Mariano Rajoy a todos los españoles, pero sobre todo enmarcado en el convencimiento de la tranquilidad, de la esperanza y de que las cosas se están haciendo como se deben. El esfuerzo es de todos y el esfuerzo, estoy convencido, que todos los españoles estamos dispuestos a asumirlos. Si no hay ninguna cuestión más, le agradezco nuevamente su presencia. Gracias.